Buenos días, hermanos, tengan esta mañana, domingo 8 de noviembre del año de 2020. El tema que estudiaremos en esta escuela dominical se llama, o le hemos denominado, la triple tarea del mediador. Jesucristo, como mediador entre Dios y los hombres, cumple tres oficios: el oficio de profeta, sacerdote y rey. Como profeta nos comunica las palabras de Dios y nos da a conocer a Dios. Nadie puede ver ni conocer a Dios, solamente por medio de Jesucristo es posible conocer a Dios. Dice 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El Señor Jesús, en una de sus últimas pláticas con sus discípulos, les dice lo siguiente: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay forma de llegar a Dios, no hay alternativas, ni religiones diferentes, ni religiones nuevas, ni antiguas. Jesucristo es el único camino. En esa misma plática, Felipe, uno de sus discípulos, lo cuestiona o reta de la siguiente forma: muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo a Felipe: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El que ve, oye y cree las palabras de Cristo, también ve y cree en Dios. Jesús, el Hijo de Dios, es la única persona que nos habla palabras verdaderas de Dios, palabras de vida eterna. No hay otra forma de conocer a Dios, solamente a través de Jesucristo, su Hijo. Simón Pedro le responde al Señor Jesucristo: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro está diciendo que te conocemos como el Hijo de Dios y también te conocemos como el Salvador, pero también conocemos a Dios porque te hemos conocido y creído en tus palabras. En el Antiguo Testamento, Moisés fue un tipo de Jesús. Solamente por Moisés Dios comunicaba sus estatutos y leyes al pueblo de Israel. Hoy, en este día, únicamente Jesucristo es la persona que nos comunica palabras de verdad y vida eterna, llenando nuestros corazones de gozo y esperanza con Cristo Jesús. El apóstol Pablo, hablando del Señor Jesucristo, escribe en Colosenses 1, versículos 15, 16 y 17 lo siguiente: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, hablando del Señor Jesucristo, que es la imagen del Dios invisible. Conocemos a Jesucristo, conocemos a Dios. El escritor de Hebreos, capítulo 1, versículos 1, 2 y 3, hablando también del Señor Jesucristo, escribe lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo,
a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesucristo, el Hijo de Dios, es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, conocemos a Dios por las palabras escritas en la Biblia y creemos firmemente que Jesucristo es Dios porque Él lo ha dado a conocer. Jesús, en su oficio como profeta, comunica las palabras de Dios para establecer una comunión íntima con Dios. En Juan capítulo 16, versículo 33, escribe Jesucristo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús, en su oficio como sacerdote, lleva las peticiones, tribulaciones y gratitudes a Dios. En el Antiguo Testamento los sacerdotes presentaban ante Dios diversas ofrendas y sacrificios, prefigurando el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Los sacerdotes del Antiguo Testamento solo presentaban los sacrificios por el pecado de los hombres ante Dios, pero estos sacerdotes eran hombres semejantes a nosotros, hombres también pecadores. El Señor Jesús, el Hijo de Dios, a diferencia de los sacerdotes del Antiguo Testamento, Él cargó con nuestros pecados en la cruz del Calvario. Isaías 53 nos dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Solamente el Hijo de Dios tiene poder para perdonar nuestros pecados, porque es sin pecado. El Señor Jesús es Dios mismo, que se hizo hombre sacrificando su vida en la cruz del Calvario, con el fin de salvarnos del castigo eterno y darnos vida eterna con Él. Jesús, además de desempeñar los oficios de profeta y sacerdote, también desempeña el oficio de rey. Su misión principal en esta tierra es salvar a los pecadores para convertirse en Rey y Señor de nuestras vidas. Con su muerte y resurrección, nos rescató de la muerte a una nueva vida con Cristo Jesús. El Rey y Señor de señores, además nos ha hecho parte de la realeza escogida del soberano Dios, y nos ha puesto en una posición privilegiada. Ahora también nos ha llamado sacerdotes y pueblo santo. Dice primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora Cristo nos ha dado los nombramientos de profetas, sacerdotes y reyes, nombramientos que no merecíamos, pero que por su grande amor y misericordia nos ha distinguido, para anunciar su evangelio en medio de una generación mala y perversa. Filipenses 2:15 nos dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo.
Dios bendiga esta escuela dominical y que sea de bendición para cada uno de nosotros en esta mañana.